Bueno, en esta semana clásica, en esta previa del gran partido que tenemos el sábado entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo, venimos hablando con protagonistas que en algún momento se pusieron la camiseta de Peñarol o la de Nacional. Ayer estuvo Darío Rodríguez con nosotros y hoy nos vamos a dar el lujo y el gusto de hablar con Hugo Eduardo de León. En un día también especial seguramente para Hugo, ya te habrán mandado muchos WhatsApp. Hoy estamos a 6 de agosto, hoy se cumplen 45 años de la conquista de Nacional de 1980 en aquel recordado partido con el Inter de Porto Alegre en el Estadio Centenario. ¿Cómo andás, Hugo? Bienvenido a Convocados al Espectador. ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo a todos. Tranquilos, ¿sí? En estas fechas, normalmente por las redes sociales, los hinchas ya a primera hora ya publican y estamos en contacto con ellos en estas fechas que son históricas de nuestro club y que nosotros participamos. Entonces sí, hemos tenido ya mucha comunicación que es normal para las fechas importantes. ¿Pasa el tiempo y lo seguís recordando de la misma manera, Hugo, esa Libertadores del 80? Más allá de que después lograste también la del 88 con el equipo. Bueno, cada vez es más lejano, ¿no? Se va poniendo cada vez más lejano. Lógico que durante el día recordamos lo que fue la semana previa y todo, y lo que fue el festejo y todo, pero bueno, se va cada vez alejando más en lo que en el tiempo, lo que fue esa gran victoria que tuvimos en ese día. Dicen que fue impactante el partido de ida también en Porto Alegre con el éxodo de los hinchas, ¿no? Una semana antes. Sí, toda una tribuna tomada de hinchas que invadieron Porto Alegre, la verdad que nos hicieron sentir como en casa, y eso ayudó para que el equipo en un estadio que tenía un piso espectacular, el equipo jugara un gran partido. Porque nosotros jugábamos en el estadio, ustedes se recordarán que el estadio en invierno era imposible por el barro que había. Entonces jugamos en un estadio que fue el mejor estadio que jugamos durante toda la Copa en ese año. El gorro que tenés es un jugador de Gremio, un jugador de Nacional y las banderas de Nacional y Gremio, ¿puede ser? ¿Estoy viendo bien ahí? Sí, este es el del Pato, ahí en Uruguay, que fabrica esto y que me lo envía, y siempre que puedo lo estoy usando, porque él es un gran bolso que fabrica este tipo de cosas así. A la distancia, ¿qué cosas recordás de las semanas previas a Nacional Peñarol? Van cambiando mucho los tiempos, los jugadores van pasando tal vez con más rapidez por los clubes, pero la identificación que lograron algunos futbolistas, entre los que lógicamente estás vos, llevaban a que las semanas clásicas fueran como, Hugo. Bueno, en realidad nosotros la vivíamos ya 15 días antes preparando lo que iba a ser eso, no era la semana, porque ya el partido anterior ya estábamos previendo lo que íbamos a hacer una semana después o 3 días después. Era otra manera de vivir el fútbol también, otra manera de concentrarse. Creo que nosotros no teníamos la dispersión que tienen hoy en las redes sociales los jugadores. Nosotros vivíamos el día a día y pensando en lo que era el fútbol. Entonces, por eso que creo que nosotros estábamos con mucho mayor concentración y mucho más atención a lo que hacía el rival, como para cuando llegara el momento poder hacer frente a lo que era el potencial del rival y poder vencerlo, ¿no? Hugo, no, quería volver un poco al 80 porque Rodrigo hizo ahí mención del ida y vuelta con Inter, pero ustedes en la ronda semifinal, porque no eran semifinales mano a mano, era un triangular semifinal, dejan afuera a quien era el campeón de la Copa Libertadores vigente, que era el Olimpia, van a un triangular ahí con O'Higgins también, y tenés la suerte y la fortuna y por supuesto el reconocimiento de ganar 2 Copas Libertadores con Nacional. En ese año del 80 vos puntualmente, ¿en qué momento te diste cuenta que Nacional estaba para levantar la segunda Copa? Bueno, lo que pasa es que yo creo que yo era de los que terminé jugando, creo que era el de los más jóvenes con Luzardo, creo que era uno de los más jóvenes, creo que Luzardo, que es un poco más joven que yo, creemos de los más jóvenes que estábamos en ese equipo y íbamos viviendo como lo que planteó la directiva, lo que se tomó los dirigentes y que los jugadores mayores nos inculcaban a cada partido, ¿no? Entonces era un tema de ir subiendo escalón por escalón, sabiendo que teníamos la posibilidad, pero lo vivíamos a full cada partido, o sea que para nosotros, en todas las fases que jugamos, nosotros nos jugábamos ahí el partido. Entonces creo que eso ya de la primera fase se sintió que el equipo era compacto, que el equipo sabía lo que quería, y luego que a medida que vas avanzando te das cuenta que puedes llegar, pero
pero creo que el equipo fue muy consciente de la planificación y desde el primer partido, y eso fue lo que favoreció para que el equipo, que la verdad que éramos pocos jugadores, pudiéramos tener el rendimiento que tuvimos. Y a propósito de lo que te preguntaba Diego, Hugo, ¿qué clásico recordás te llenó desde todo punto de vista? Uno en el rol de jugador y otro en el rol de entrenador de Nacional. No creo que los clásicos, no tengo un gran recuerdo así para decirte este fue mejor porque lo gané, y el otro como entrenador. O sea, que eran clásicos, es el partido especial que te preparás, que tenés la oportunidad de jugar por toda esa hinchada que piensa que podés vencer al rival y después plasmarlo dentro de la cancha. Creo que yo, a pesar de haber jugado no tantos clásicos, tuve la felicidad de poder hacer mi fútbol dentro de ese partido importante y bueno, y a veces tener la oportunidad de ganar y ganar en momentos decisivos. Luego, que si me decís cuál fue el clásico más importante, el que lo dejamos fuera, Peñarol en la Libertadores, que en la Libertadores que ganamos, el que lo dejamos fuera de la Libertadores por la importancia, ese creo que fue el más importante, con los dobles goles del Cascarilla. Pero después, bueno, otros, 3-0 cuando en el 79. Pero bueno, es cosa de la historia nomás. Hugo, vos recién decías que obviamente en la época que vos fuiste jugador no había tanta distracción como hay hoy con temas redes sociales, que los jugadores tienen todos y prácticamente es una vía de comunicación directa que tienen con el hincha. ¿Cómo te llevas vos con el tema redes hoy en día? No, yo participo en las redes sociales, yo estoy en las redes sociales, lógicamente no vivo en las redes sociales, pero tengo las redes sociales y es por ahí que me comunico con la hinchada, o sea que es el mejor medio para comunicarme con ellos y estar al tanto de lo que está pasando también y los resultados y cómo está la gente de acuerdo a cómo gana o pierde el equipo, ¿no? Claro, hay más distracción hoy para el jugador con todo este mundo tecnológico. No hay tanta concentración de repente en el fútbol, en ver más partidos en la casa. ¿Vos pensás que puede venir también por ese lado hoy? Sí, totalmente. La tecnología vino para ayudar, pero dependiendo de lo que hagas te puede llevar a no ayudarte en lo que estás haciendo y a tirarte el foco de lo que tenés que estar pendiente. Y eso es lo que se ve hoy en día, ¿no? Los jugadores viven muy pendientes de las redes sociales y creo que eso no es beneficioso para ellos. Hugo, estamos viendo una foto tuya, de entrenador de Nacional. Vos llegás para nada menos que en el año en el que Peñarol intentaba el sexenio. ¿Qué cosas tuvo aquel Nacional para cortar un hito histórico de Peñarol que nunca en la historia además ningún otro equipo había conseguido y ustedes hicieron que no lo consiguiera Peñarol? ¿Y qué tiene que tener un técnico de Nacional para preparar un partido contra Peñarol? Bueno, creo que lo que tuvo el equipo fue la concientización de lo que nos jugábamos cada partido y la importancia de la compañía. Ahí se silenció. Ahí, se nos fue el audio no, ahí. creo que le entró una llamada ahí y lo vamos a recuperar ahora. Estamos en contacto con Hugo de León. Pues se ha afincado en Brasil, ¿no? El va y viene, pero está en Porto Alegre habitualmente. A ver, Hugo, si nos escuchás ahí. Pará, que se me metió uno acá. Ahí te estamos el audio lo tenemos. Ahí te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Tranquilo, ahí ya Ahí. recuperamos. ¿Qué te entró una llamada? No, lo que el equipo tuvo fue que dentro de la planificación sabíamos lo que teníamos que hacer. El equipo fue muy consciente en el momento decisivo, o sea que la experiencia que nos tocó de haber errado en lo que fue los partidos de la Libertadores y los clásicos, lo revertimos en el clásico decisivo, que fue el primer clásico cuando ganamos con la gran actuación de Carlitos Caminero. Creo que allí fue donde el equipo plasmó lo que venía haciendo y se fue consciente de lo que era la planificación y cada uno hizo lo que yo le había prometido, que si lo hacían él tenía grandes chances de ganarlo. O sea que la experiencia para algunos jugadores fue importante el haber perdido aquellos para después darse cuenta que si hacían lo que teníamos que hacer planificado, como fue planificado aquel partido, teníamos grandes chances. Y eso fue lo que sucedió. El equipo cumplió
todo lo que habíamos planificado y se impuso en todos los sectores y ganó un partido que era importantísimo, y de ahí en más el equipo ya se sintió confiante y ya después en la segunda vuelta también lo volvió a doblegar al rival, ¿no? Claro, porque usted arranca mal en el clásico y la temporada es como una demostración de carácter revertir eso mucho más con la historia reciente de los 5 años de Peñarol. Sí, exactamente, pero bueno, lamentablemente a veces los jugadores tienen que pasar por un mal momento para darse cuenta de qué es lo que hay que hacer, y si uno que tiene experiencia le está diciendo lo que tiene que hacer, que vayan atrás de los consejos, ¿no? Porque en el primero lamentablemente no siguieron mis consejos y fue allí donde perdimos el primer clásico. Después el otro no, porque hubo echados y no, y se terminó, a los 20 minutos ya estaba terminado el clásico. Pero creo que esa fue la experiencia que los jugadores tuvieron. Entonces después, cuando vino la planificación, ya una semana antes, hablando de lo que íbamos a hacer, los jugadores entraron en lo que era la filosofía del partido, lo que hacer y lo fuerte, tanto que si ustedes llegan a ver, el equipo cometió dos full, el equipo cometió dos full en defensa en 90 minutos. Y eso me dio lo que era para acordar lo que era el fuerte del rival, y de allí hacerse fuerte con la pelota, que fue lo que después el equipo, como tenía buen manejo, se hizo fuerte y pudo doblegar al rival y ganar aquel partido, que bueno, de ahí cambió la historia. Que el clásico ese clásico es el que cambia la historia, no solo de ese año, en la secuencia, después lo que viene, porque los jugadores todos se sintieron ganadores de ahí en más. Hugo, vos en tu hora prime como entrenador, justamente es esa época, el fin del 90, fin de los 90 y el arranque de los 2000. ¿Tuviste en algún momento la ilusión de ser el entrenador de la selección uruguaya o nunca se te pasó por la cabeza? No, yo lo había dicho que para mí la selección era nacional, solo que en algún momento, cuando cayó un entrenador, yo supe que los cabecillas de la selección habían querido que yo fuera el entrenador. Fue lo único que me dejó en un momento. Mirá, los jugadores han hablado de mí, pero nada más. Eso fue porque sentí que los jugadores importantes de aquel grupo habían puesto mi nombre como para estar a disposición, pero no estaba en mi planificación. Mi planificación, si ustedes recuerdan mis declaraciones, siempre dije que mi selección para mí era nacional, y fue lo que yo cumplí siempre. Dirigí para mí lo que era mi selección y lo que yo quería y donde yo me sentía que iba a estar a gusto. Por eso nunca estuvo en mis planes dirigir la selección. Hugo, y hoy a la distancia, ¿cómo ves a Nacional? Ya has dicho más de una vez que el club te ha invitado para compartir la experiencia de Copa Libertadores, que haces lo imposible y lo posible también para ver al club. A la distancia, por supuesto. ¿Cómo ves a Nacional en este recorrido de la temporada 2025? Bueno, el equipo mejoró, encontró los resultados, han venido jugadores nuevos que se van a adaptar al sistema del entrenador, y que esperemos bueno, que el equipo siga creciendo para poder lograr lo que es el objetivo del año, que es ganar el torneo. Claro, viste que se dan un montón de vueltas al club de jugadores que han forjado toda una carrera en el exterior: Coates, Mauri Pereira, Lodeiro, mismo Nicolás López a otra escala. ¿Cómo ves eso? Porque también es un sentimiento de mucha identidad que tiene el club con respecto a esos jugadores en su retorno. Bien, con mucha alegría, porque son jugadores que le dieron mucho en su momento, y que bueno, que desde que regresaron le están dando mucho, como Nico López o como Coates. Mauricio, que arrancó bien, no ha podido mantenerse, pero es un jugador importante. Ahora con Lodeiro, ojalá que si ellos se encuentran en el nivel, van a ser importantes para lo que es el rendimiento del equipo. Sabes que yo nunca te escuché, Hugo, hablar del tema. Capaz que lo hiciste, pero te pido disculpas si es que lo hiciste, pero me gustaría saber cómo fue la historia con los 5 dedos que te mostró Bengoechea en aquel clásico. ¿Qué fue lo que vos le dijiste? ¿Cómo considerás hoy, tanto tiempo después, lo que pasó aquella tarde? Eso yo ya lo declaré. Eso fue un error de él, porque yo estaba reclamándole al árbitro la expulsión de él y salí expulsado yo, porque estaba reclamando que él con tarjeta amarilla había hecho un full de tarjeta amarilla, y el juez no se animó a expulsarlo. Yo estaba hablando con el juez, porque yo, a pesar que lo conozco, y como conozco varios jugadores de Peñarol, yo no les hablo en la cancha, pues es una falta de respeto hablarle. Y él tuvo la infelicidad de hacerme ese gesto, y que después lo reconoció que fue un error. O sea, que después
Él mismo lo reconoce que fue un error algo cuando yo no le hablaba a él. Yo le estaba hablando al árbitro. Y él cuando me hizo ese gesto, yo le hice el gesto que mirara el placar porque estábamos ganando 3-2 y le había dicho que allí se había terminado. Y ahí terminó el tema. ¿En algún momento lo pudiste hablar con él? ¿Volviste a charlarlo o quedó ahí? No, sí, después lo hablamos, sí, lo hablamos por intermedio de amigos, sí, pero lo hablamos porque él lo declaró y como yo lo declaré, quedó todo bien porque la verdad fue un error, pero fue un error de él, por haberme mostrado porque yo no le hablé a él, no le hablé a él. Entonces, yo tengo que reconocer, si yo le hubiera hablado, digo, la verdad, me pasé. No, pero fue él que me hizo ese gesto cuando yo le estaba pidiendo al árbitro que tenía que expulsarlo, y tanto que me expulsó el árbitro. A mí en los dos, la verdad, en los dos clásicos me expulsan los árbitros porque no se animaron a expulsarlo a él. Él había cometido faltas de tarjeta amarilla cuando tenía tarjeta amarilla, eso es lo que había pasado. ¿Lo ves a Peñarol en la Copa Libertadores? ¿Lo seguís? No, lo veo cuando juega Nacional o cuando un equipo no. Es un equipo que bueno, que tenga trayectoria, no es un equipo que yo lo miro. Como uruguayo, ¿te interesa que a Peñarol le vaya bien en una Copa Internacional o como hincha nacional preferís que quede eliminado? No, con hincha Nacional prefiero que quede eliminado. Hugo, mirá a lo que te voy a llevar. Hoy en día, al mando de Nacional y Peñarol hay dos personas muy fuertes a nivel de medios, como Rubio, que es presidente, y como Flavio Perchman, que es vicepresidente, que tiene una relación y una injerencia directa en la parte deportiva. ¿Podrías convivir hoy vos como entrenador, de repente con una persona como Flavio, que habla mucho en los medios y arriesga aparte opiniones de integraciones de equipos y de alineaciones? ¿Cómo te llevarías vos con eso? No me puedo meter en algo fíjate que yo me aparté hace 25 años del fútbol, 20 años del fútbol, la verdad que llevaba 20 años, 2005 de 2020. Yo me aparté, o sea que no puedo comentar a ver lo que él hace, lo que yo podría imaginarme, porque tendría que volver a meterme a ver, y yo estoy por fuera totalmente. Entonces yo miro, como buen hincha, miro y que le vaya bien a él como dirigente, al entrenador, a los jugadores, al club. Es lo único que puedo hacer como hincha, rezar que a los que están en el momento les vaya bien y que tengan la temporada que se merece Nacional. ¿Por qué te apartaste tanto? Porque bueno, es una opción de vida. Yo opté por vivir más tranquilo, con calidad de vida, sin el estrés del fútbol, y eso me fue alejando de las canchas, o sea que me fue alejando porque miro televisión, sí, soy fanático del fútbol por televisión, Claro. pero de la cancha la verdad que voy muy poco, estando en Porto Alegre, creo que el último, hace 2 años que fue el último que fui, y bueno, y ahí en Nacional cuando voy a ver a mi familia, a veces ni ha combinado los días como para ver a Nacional, o sea que los miro mucho por televisión, los partidos internacionales cuando dan, y bueno, y sé, el día a día nacional sé por mi nieto y por mi hija que van a la cancha siempre y estoy al tanto porque me van pasando lo que está pasando y yo escucho por la radio los partidos. Esa carga de estrés y esa calidad de vida que vos ganaste al apartarte de todo, ¿está directamente relacionada con el estrés que lleva a ser el entrenador de un equipo como Nacional del día a día? Yo cuando empecé me había dicho que iba a trabajar 10 años porque no quería envejecer al lado de la cancha, en realidad al final trabajé 8, anticipé 2, la verdad, porque sé lo que es el estrés de estar ahí, tenés solo una chance, solo para ganar, si no ganás no servís, entonces es una profesión que para disfrutar tenés muy poco, tenés 20 días, 30 días de disfrute cuando ganás, porque cuando arranca la pretemporada y el otro torneo ya estás en la picota de nuevo. Entonces yo ya sabía lo que representaba eso ahí, y bueno, viendo me programé, digo, voy a trabajar 10 años y después voy a tratar, ya avisé a mis compañeros, digo, mire que yo trabajo 10 años, después largo, porque quiero envejecer naturalmente, no quiero envejecer prematuramente estando al lado de la cancha con el estrés que lleva estar ahí. Fue una opción y bueno, la pude hacer y hoy miro la distancia y creo que si estoy en el estado de salud que tengo hoy es porque opté por esta calidad de vida que tengo hoy.
Hugo, ¿y nunca te interesó un cargo similar a un gerente deportivo, director deportivo? No sé si te preparaste, ¿no? No, 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 sí, 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 para estaría donde sería mi lugar, estar al lado de los jugadores ahí. En ese cargo, tener que darle todo mi día al club. Prefería darle menos horas, pero con más intensidad y donde podía decidir más que estar ahí al lado de la cancha ayudando a los jugadores a que llevaran lo que el club necesita. Pero no, como dirigente, no, no, nunca me vi, no, y no está en mi mente, nunca estuvo en mi mente ser ¿Cómo? parte de ninguna directiva. Hugo, y en tu etapa como entrenador, ¿cómo fue tu relacionamiento con los representantes, con los agentes del fútbol? Bien, los que me traían los buenos jugadores, si yo podía y el club podía, los hacíamos. Los que me traían jugadores que no, lógicamente que le decía que no. Esto te genera un gran malestar porque mucha gente quiere vivir de esa profesión y, y, y para que tengas una idea, si cuáles eran los peores periodos míos, eran los periodos de pase, cuando debía ser los periodos, mejores periodos míos, los periodos de pase para elegir eran los peores periodos, porque entre que los dirigentes van recibiendo casetes, en la época de los casetes, y te traen los casetes, que te ponen una pila de casetes allí para que vos elijas jugadores, más los empresarios que te van queriendo empujar a los jugadores, la verdad que era un estrés. Deseaba siempre que terminara la temporada para poder trabajar y quedar tranquilo, la verdad, porque la verdad que es un estrés con tanta gente queriendo meterte jugadores, se hace muy estresante el tener que analizar todo y ver qué es lo mejor para el momento del club y si aquel jugador, la verdad, tiene las condiciones de vestir la camiseta del club. Hugo, vos decías, nunca me vi en un cargo dirigencial o participando en una directiva. Viste que ahora en varias partes del mundo está muy de moda que exjugadores vayan por presidencia del club. Bueno, en Argentina está Milito en Racing, Riquelme en Boca, Verón en Estudiantes. ¿El jugador de fútbol está preparado para conducir una institución? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Yo no me consideraba que estaba preparado para esa función. Ahora no sé, yo no puedo dar por los otros quién está preparado o no, pero yo creo que yo, por más experiencia que tuviera, dirigir un club como Nacional, creo que tiene que tener otro tipo de características. Pero bueno, es personal. Yo creo que yo no tendría la capacidad para ser el presidente. Sí, son temas totalmente distintos a patear una pelota, a jugar al fútbol y ser consagrado como futbolista, estar en la administración del club día a día, ¿no? Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos en el mundo. Sí, como todo, como todo. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Fíjate en Boca lo que le ha pasado a Riquelme. Por supuesto. O sea, que tenés Verón que le fue bien, pero tenés a Riquelme que le ha ido pésimo. Y fueron dos jugadores impresionantes. No fue impresionante, pero bueno, depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Cada uno que quiere vivir eso, si tiene la posibilidad que lo viva, pero yo digo, si están preparados, no sé. Hugo, hay un tema muy recurrente que es cada vez que viene el aniversario de uno de los dos a nivel de las copas, ¿no? De lo que pasó en octubre del 87 y en octubre del 88, donde consiguen Nacional y Peñarol sus últimas Libertadores. Ya casi vamos rumbo a las 4 décadas sin un triunfo continental. ¿Qué nos ha pasado? Vos, de tu punto de vista crítico, de haber estado dentro de la cancha, de haber sido ganador, después orientador, director técnico, hoy con la lejanía, haber tomado distancia, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nunca más? Bueno, primero porque la Copa, a partir del momento que Brasil tomó la Copa Libertadores como de ellos y juegan 7 equipos poderosos de ellos, ya la Copa perdió lo que era los dos primeros jugar uno contra otro, ¿no? O sea que los dos primeros campeón y vice tenían que jugar. Ahora, tanto que si mirar las estadísticas, desde que Brasil se juega con 6 y 7 equipos grandes, el 90%, más del 90% de las copas lo ganan los brasileños por el potencial primero económico que tienen, que cada día es mayor, y todavía el capital futbolístico que tienen, ¿no?
Entonces, si nosotros teníamos dificultades, yo llegué en el 98, si ustedes mirarán cuando dije que estábamos lejanos, me criticaron mucho cuando lo dije en el 98. Y hacía 10 años. Y ha pasado lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, con equipos que no pueden permanecer en Uruguay, un año no pueden permanecer, que cada uno tiene un mes, ya lo venden, no tienen una experiencia internacional como para ir afirmándose, para poder después plasmarla en la otra copa. Entonces se hace normal ya que los equipos nuestros no lleguen a instancias decisivas. Si pudiéramos retener jugadores de clase, jugadores de categoría, como los que han vendido Peñarol y Nacional en el último tiempo, ¿se podría pelear una Libertadores de otra manera? ¿Crees que el punto de vista económico es una de las aristas importantes para haber tomado distancia y no haber conquistado nunca más un título? Sí, económicamente, porque lógico, ellos tienen jugadores con otro potencial, pero aparte son más equipos, o sea que antes vos jugabas y eran 2 equipos brasileños, ahora tenés 7, o sea que tenés una final en la primera fase, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Cuando llegás ya jugaste 7 finales, 6, 7 Y se finales. refuerzan a mitad de año, Hugo. Ahora Fluminense está hablando de... Sí, por eso traen jugadores de 20, 30 millones de euros, te traen ahora. Cuando vos estás queriendo vender por 5 millones de euros, ellos te traen jugadores de 20, 30 millones de euros. O sea que la diferencia es abismal. Ojalá que igualmente algún día algún equipo uruguayo, en esas cosas que tiene el fútbol, pueda llegar nuevamente, pero se me hace muy difícil poder competir a ese nivel. Claro, yo creo que Hugo, que como que hay pequeños logros de ligas menores a la de Brasil. No sé, Peñarol con Flamengo el año pasado, vos lo viviste ahora de cerca, Alianza Lima eliminó a Gremio jugando de visitante y Gremio no llega al cuadro final de la Copa Sudamericana, pero como que a la larga termina imperando siempre la lógica, sobre todo con los equipos más poderosos de la Serie A de ahí. Sí, porque vos le ganás en la segunda fase, pero después te queda la tercera y tenés otro poderoso, y pasás por ese y tenés otro poderoso, y vos con el mismo equipo, que la verdad que el equipo los equipos luchan, pero bueno, no es lucha, tenés que tener juego, y el juego lo tienen los mejores jugadores. Entonces se hace muy difícil competir con esa diferencia que hay técnica, ya primero que técnicamente son superiores, porque hay que reconocer que técnicamente son superiores, y después económicamente, entonces se hace muy difícil. ¿Cómo ves el tema Bielsa, selección? Primero te vamos a preguntar por el rendimiento deportivo. ¿Cómo ves la selección en el año del Mundial? Si pensás que es una selección de segunda escala, pensando en el gran evento que tenemos el año que viene, ¿cómo la has visto? Si está en un bajón demasiado pronunciado a tu gusto. Bueno, había arrancado muy bien, la verdad que arrancó muy bien, superando lo que creo que todos los hinchas podíamos esperar, arrancó en un nivel muy alto, doblegando a Brasil y Argentina históricamente, y después entró en un bajón por todos los problemas que hubieron, entró en un bajón el equipo y no ha podido recuperar el nivel que tuvo en su primer momento. Esperemos que pueda seguir subiendo nuevamente para poder llegar a la Copa, competir y tener la actuación que todos esperamos que pueda tener el Mundial. Pero bueno, tiene que reencontrar el nivel del equipo y la contundencia que tuvo en su primer momento. Hugo, tenés un gorro ahí de Nacional y de Gremio, como decíamos en el comienzo. Si juegan Peñarol e Inter, ¿por quién vas? Por Inter. Por Inter. Sin mucha vuelta, Diego. Sin mucha vuelta. La final ¿cómo viste la final del 2011? Santos-Peñarol. Yo jugué en el Santos, yo jugué en el Santos. Era Santos. Era muy fácil de elegir en ese momento. Lógico, yo había jugado en el Santos, yo jugué en el 86, en el 87 con Rodolfo Rodríguez en el Santos. ¿Qué te genera Peñarol, Hugo? Nada, no me genera nada, es un equipo que a mí no me genera nada, porque jugué, le tenía que vencer, pero generar a mí no me genera nada, ni nada a favor ni nada en contra, no me genera nada, los miro, ver jugar a Peñarol es como ver jugar a Defensor, a Danubio. O sea que a mí no tengo ninguna animosidad, pero no me genera nada. A mí lo que me genera verlo es Nacional. Ahí sí, cuando juega Nacional estoy angustiado, estoy preocupado, estoy feliz y gana, pero después
Después los otros equipos, la verdad, no me generan nada. Los miro el resultado, miro cómo le fue, pero generarme no me generan nada. ¿Y era te generaba lo mismo en el nada, era ganarle que perder? O sea, ganarle te generaba satisfacción y perder te daba lo mismo con un clásico, Hugo. ¿Cómo era la sensación? No, eso es diferente. Perder un clásico te da un dolor terrible. Perder un clásico, perdés el partido de la primera vuelta, de la segunda vuelta, perdés el partido más importante. No, nada que ver. Una cosa es mirarlo de afuera ahora, que no me representa nada, pero tal vez pues, yo lo que quería era ganarle, pero sabía que eran 3 puntos en un campeonato largo. O sea que tenía que ganarle, era el partido más importante, pero eran 3 puntos, valían los mismos 3 puntos, los mismos 2 puntos. Pero siempre tuve claro lo que valía ese partido. Valía así por el entorno, por todo lo que representa, pero lo que valía eran los puntos que tenía que ganar para después llegar al final y ser campeón. Entonces, eso era lo que me mantenía motivado. Cuando venís acá a Montevideo te juntás con hinchas de Nacional, hemos visto algunos posteos en redes sociales. ¿Cómo te llevas con esos encuentros cuando venís acá al Uruguay? Van bárbaro porque me reencuentro primero con los ex compañeros, con Rubén Sosa, con sus eventos en el Bar Arocena, con los muchachos con los muchachos del 98, con los muchachos del 80, cuando nos encontramos, o sea que como tuve varias generaciones que tenemos gran afinidad, cuando estoy por ahí me reencuentro con ellos y la verdad que es una alegría estar con ellos porque son parte de mi vida, fueron parte de mi crecimiento, me ayudaron mucho y es una gran alegría poder estar con ellos. Más allá de los amigos y de la familia, ¿disfrutás venir a Uruguay o preferís la vida en Brasil? No, la verdad, por algo elegí Brasil, porque acá tengo calidad de vida. Ahí la verdad que voy porque tengo mi familia. Si no fuera por mi familia, creo que a Montevideo ya no iría más. ¿Y por qué? Iría a Punta del Este, iría a Rivera, porque Montevideo para mí se volvió una ciudad muy gris, muy insegura, la gente no está bien, cada vez está peor. Entonces, la verdad que voy porque están, la verdad, mis hijas, mis nietos en Montevideo, porque si no, ya te digo, iría a Punta del Este, iría a Rivera nada más. Hugo, un placer enorme de escucharte después de mucho tiempo. Siempre sos una palabra muy autorizada y muy firme en todos los temas. Y la verdad que un lujo para nosotros y sobre todo para el que está del otro lado, que es para quien trabajamos, poder tenerte al aire. Te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. Dale, gracias a las órdenes. Un abrazo a todos. Chau, chau. Abrazo grande. Hugo de León, que hoy cumple 45 años en el título de la Copa Libertadores de 1980 y una palabra mega autorizada al Nacional, un ídolo con todas las letras al Nacional.